pues con el mayor gusto, ¿no? Este curso de cirugía de frenillos lo hemos separado en varias partes para tener un orden mínimo y también para garantizar el aprendizaje de todos los doctores, porque, como siempre reitero, en nuestro curso, lo que nosotros, en ONS, lo que queremos, lo que nos interesa no es el mayor o menor número de alumnos, sino que los doctores aprendan, ¿no? Es el enfoque, es lo más importante. Si ustedes aprenden, yo me quedo contento, ¿no? Si no aprenden, ahí vienen los problemas. Entonces, ese es nuestro objetivo principal. Hay un tema de anquiloglosia en el bebé, una anquiloglosia en la infancia. Hay una serie de videos que vamos a pasar, algunos videos durante la cirugía. Y también en la última parte vamos a mostrar, 35 casos clínicos que están repartidos por ahí, sobre diferentes tipos de frenectomía con casos completos, ¿no? Y también señalarles que el día de mañana, ¿no? Vamos a colgar vamos a tener, ya estamos hasta el día domingo inclusive, ¿no? Algunos videos que los vamos a colgar en YouTube, pero en un área privada, ¿no? Para que le vamos a pasar la clave y esto va a estar disponible para ustedes, para que vuelvan a escucharnos la clase, sino a ver los videos sobre los casos clínicos que de pronto les parecen más o les parecen menos importantes, ¿no? Entonces, hecha esa aclaración de lo que vamos a conversar ahora, vamos a empezar hablando o compartiendo algunas ideas sobre la anquiloglosia en el recién nacido, ¿no? Los frenillos labiales, ¿no? y el frenillo lingual son aquellos que nosotros, a quienes le hacemos o bien la eliminación, ¿no? del frenillo, o bien la redistribución de la dirección de los tejidos blandos, ¿no? mediante una zetaplastía, que son dos técnicas diferentes, uno es la frenectomía, ¿no? y otra es la frenotomía, más conocida como zetaplastía, ¿no? En ambos casos el objetivo es eliminar esa tensión en alguna zona especial, pero cada uno tiene sus indicaciones, ¿no? Para algunos es más fácil tomar en cuenta el concepto tradicional de frenectomía, ¿no? Lo cual sí es importante, pero algunos de pronto tienen un poco más, un poco más de dedicación a lo que están haciendo, quieren hacer un trabajo más fino siempre y cuando esté indicado y están haciendo alguna de las formas de zetaplastía, ¿no? En donde el objetivo ahí es redireccionar, como digo, los tejidos blandos para romper las líneas de tensión y con eso evitar la tracción o la tensión que producen sobre el cuello, sobre la encía marginal, o produciendo diastemas o qué sé yo, ¿no? En el recién nacido en particular, ¿no? Existe un problema, ¿no? En los niños en general existen dos problemas, o es el problema de la alimentación, ¿no? en el recién nacido y en los primeros meses de nacimiento, y el otro problema es cuando el niño ya comienza a hablar, ¿no? Son los problemas de fonética, ¿no? Que son las razones principales por las cuales el frenillo lingual se opera, ¿no? Pero una de las cosas también que existe como problema es en este término de anquiloglosia, ¿no? Porque existen varias acepciones. Esta es una palabra polisémica, ¿no? Polisémica es una palabra que tiene varios significados, ¿no? No existe una clasificación, ¿no? A mí me enseñaron que la anquiloglosia es la incapacidad total de levantar el frenillo, pero si uno revisa la literatura, hay clasificaciones como la de Kotlow, por ejemplo, que considera de que todas son en realidad, cualquier limitación para movilizar la lengua en cualquier etapa de la vida del niño o del adulto, ¿no? Porque estos problemas pueden prolongarse hasta la adultez, todos ellos son en alguna medida o en alguna gradación, o sea, en algún grado, formas de anquiloglosia, ¿no? Entonces, hay desde quienes piensan que la anquiloglosia es solamente la fijación de la lengua sobre el piso de la boca, y otros que son más amplios, ¿no? Porque el término anquiloglosia en realidad no significa lengua fija a algo, ¿no? El término anquiloglosia en realidad sí, voy a apagar el micrófono, se le escapa. Ya está. Decía que el término anquiloglosia en griego significa lengua en forma de bucle, ¿no? Por la forma que adopta la lengua al no poder salir del piso de la boca. Es un término descriptivo, ¿no? Más que teológico, ¿no? Contrario a lo que nosotros hemos estudiado en la universidad. Pues bueno, la anquiloglosia en el recién nacido conlleva a un problema
de amamantamiento, ¿no? Vamos a ir al otro. La lengua en general, ¿no? Es hay elementos en el aparato masticatorio que tienen, un comportamiento sui generis, ¿no? Que están regulados casi al 100% por la contracción muscular, ¿no? Uno de ellos es la mandíbula y otro es la lengua, ¿no? Que no solamente su posición, su movimiento, la contracción, perdón, la posición y el desenvolvimiento de la lengua está regulada por los músculos, sino que la lengua por sí misma es un conjunto de músculos, ¿no? Y como tal, ¿no? Como tal, se considera como un elemento móvil 100%, que debería tener pues la libertad para que el niño pudiera articular, por ejemplo, los fonemas más adelante, ¿no? En general se considera pues que el frenillo es un elemento anatómico que no cumple ninguna función, ¿no? Es un remanente embrionario o remanente fetal que por alguna razón todavía lo mantenemos, pero no se ha demostrado que tenga ninguna función, ¿no? Desde el punto de vista de la evolución o de la adaptación se le considera como una apoptosis, ¿no? Quiere decir que es un elemento anatómico que está en proceso de involución o desaparición o que no cumple ninguna función pero que está ahí, ¿no? Pero al estar ahí va a crear una serie de problemas, ¿no? O de alteraciones. Si revisamos la literatura en inglés, ¿no? Nos dicen que el amamantamiento tiene tres movimientos básicos para el niño, ¿no? Uno es el arraigamiento de los tejidos peribucales para localizar el pezón, eso le llaman rooting, ¿no? La succión, que es la capacidad del niño para tomar la leche, ¿no? Y el swallowing, que significa tragar o deglutir la leche, ¿no? Es decir, son tres movimientos fundamentales para los cuales el niño necesita, en este caso, para la primera etapa, para la primera y segunda etapa, el primer y segundo movimiento requiere necesariamente de una lengua o un movimiento o un desplazamiento normal, ¿no? Entonces, la presencia de frenillos cortos, ¿no? La anquiloglosia, si queremos generalizar el término, es un problema realmente, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es que la lengua, ¿no? Durante estos movimientos, cumple una función muy importante como sellado, como parte del sellado anterior durante el amamantamiento, ¿no? La adhesión del sellado anterior y el sellado posterior son fundamentales. El primero para permitir la succión de la leche, ¿no? Y la succión posterior para pasar, ¿no? Para tragar, el término es tragar, o ingerir el alimento, en este caso la leche. Entonces, si no se da el sellado anterior, en primer lugar, el sellado posterior no tiene ningún sentido, tiene poco sentido, ¿no? De ahí la importancia de que el niño no tenga un frenillo que limite a la lengua en esta parte importante del sellado anterior, ¿no? Este niño que se alimenta pero de lo maravilloso, ¿no? Y la anquiloglosia y los problemas de succión es un problema multidisciplinario. Definitivamente esto no es un campo exclusivo del odontopediatra, no es un campo exclusivo del odontólogo en general, ¿no? Es un campo de muchos profesionales de la salud en diferentes etapas del niño, ¿no? Y es más, conforme va avanzando la edad del niño, el odontólogo, la verdad, ¿no? Sí, se constituye quizá en el profesional menos importante, ¿no? Porque si hablamos en tema de la fonación o articulación de algunos fonemas o de las palabras, ¿no? Entonces, en este trabajo de investigación lo que recomiendan es mejorar la succión, ¿no? Como una manera de estimular una mejora, o promover para un mejor amamantamiento antes y después de la frenectomía, que le llaman frenotomía por la traducción, ¿no? Pero a ese también hay un poco de confusión, ¿no? Se está refiriendo a la frenectomía. Ahora, en el niño nosotros tenemos, en el bebé, ¿no? A diferencia del niño que no habla o que no habla bien, no articula algunos fonemas, el bebé no habla, ¿no? Y por lo tanto, la inspección del niño es muy importante desde el punto de vista clínico, ¿no? Y estos detalles clínicos tienen que ser objetivos, porque no es que a mí me parece por mi experiencia que este niño necesita frenectomía, ¿no? No es así, ¿no? Tiene que haber, hay parámetros objetivos que nos pueden ayudar a poder tomar la decisión, ¿no? Existen protocolos también muy variados, por si acaso, porque no existe un solo protocolo, hay varios protocolos de diferentes escuelas de odontología y diferentes clínicas odontológicas o diferentes centros hospitalarios que utilizan distintos protocolos, algunos de los cuales vamos a compartir, lo voy a mostrar ahora, y se los voy a pasar también al WhatsApp para que ustedes
lo tengan, ¿no? Porque es una cosa, una cosa bastante importante. Primero tenemos que observar la posición del labio en el niño, estoy hablando del bebé, ¿no? Cuando el niño entra en llanto, ver si la lengua se levanta completamente o se parte o se lateraliza, ¿no? Porque es un signo que el niño tiene de pronto un frenillo demasiado corto, ¿no? Ver el grosor del frenillo, porque algunos frenillos tienen un contenido muscular, ¿no? Con masas musculares muy gruesos, ¿no? Y eso limita, ¿no? Limita el desplazamiento de la lengua, ¿no? Y por supuesto ver si la lengua se encuentra fija, ¿no? En la boca al momento que el niño está llorando, ¿no? Entonces, esos son algunos elementos objetivos, ¿no? Clínicos que tenemos que ver en el bebé, ¿no? Además, ¿no? Además del problema de la limitación del amamantamiento, la mamá le dice, mi hijo no está comiendo, no quiere comer, ¿no? De repente asumen de que el niño es un poco flojo porque no, hay niños que necesitan de un entrenamiento, ¿no? Una preparación para que pueda funcionar. Todavía se discute si el amamantamiento es un hábito adquirido, ¿no? O es natural, es innato, ¿no? Parecería ser que es un hábito adquirido, ¿no? Pero de todas maneras, sea cual fuese, el hecho es que se requiere que todo el tejido muscular de la lengua, todos los músculos de la lengua, estén en plena capacidad, ¿no? Este es en cuanto al diagnóstico del bebé, ¿no? Ahora, este es un trabajo, una investigación muy interesante, ¿no? Este es del año 2014, si mal no recuerdo, sí, es del 2014, en donde habla del efecto de la frenectomía, ¿no? Repito, la traducción en español a veces es diferente, ¿no? Porque en español tenemos muchas más palabras que en inglés, ¿no? Igual sucede con el diente retenido, usamos el término diente impactado, diente retenido, semi retenido, diente incluido, ¿no? Para, el inglés existe un término que es wisdom tooth y se acabó, ¿no? Y en los alemanes es retenir, tensán y se acabó, ¿no? No existen muchos términos. Igual acá, ¿no? En la traducción no utilizan indistintamente el término frenotomía y frenectomía, ¿no? Entonces nosotros sabemos que en el español bien hablado, frenectomía significa la extirpación del frenillo. Pero viendo el tema, ¿no? Este es un estudio en 109 recién nacidos, ¿no? Donde se evalúa, en este caso, el efecto que ha tenido la frenectomía durante el proceso de amamantamiento, ¿no? Si nosotros fijamos nuestra atención en el promedio de succiones, ¿no? Después de los 30 días, se está hablando de 19.36 en promedio, en el grupo de niños con tongue tie, ¿no? Que es el término en inglés que le dan a lengua de corbata o a lengua con anquiloglosia, es el término que lo conoce el informe corbata, ¿no? Por la forma alargada que tiene la lengua o por el esfuerzo que hace, no por el estrechamiento que hace, por la fuerza que hace la lengua para tratar de salir, ¿no? Entonces le llaman lengua en forma de corbata, ¿no? Entonces, a diferencia del grupo de control que no tiene ese problema de anquiloglosia, que tiene 55.76, ¿no? Pero que después de la frenectomía, digamos, al cabo de 75 días, en ambos casos tienen un promedio más o menos parecido, ¿no? Un valor más o menos parecido, lo que significa, pues, que la frenectomía definitivamente, en ciertos casos bien diagnosticados, sí influye, ¿no? O mejora la capacidad de amamantamiento o de amamantar en el recién, no solamente en el recién nacido, sino en el niño en etapa de lactancia, ¿no? Este es otro trabajo de investigación también muy interesante, es la influencia de la anquiloglosia en el crecimiento y desarrollo o desenvolvimiento, desarrollo del sistema estomatognático, donde hace una revisión pues, de algunos criterios, ¿no? Algunas conclusiones, perdón, que han sacado de diferentes tipos de estudios, tanto prospectivos como retrospectivos, que no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero coinciden, ¿no? En relacionar, por ejemplo, la anquiloglosia con la ganancia de peso, la recuperación de peso después de haber sido sometidos a la frenectomía, ¿no? Y en general hablan pues que la anquiloglosia además está relacionada con algunos problemas de maloclusión posteriormente, ¿no? Pero que en esta etapa en particular de la que estamos hablando de la primera etapa del niño, de la primera infancia del niño, entonces estamos hablando ¿cómo se llama? Perdón, se me ha
Sí, ya está. Ahora sí, se había movido el cable de la computadora, disculpen. Vamos a escoger el Share Screen. Acá está. Acá está. Entonces, decíamos que este trabajo de investigación lo que muestra es, en pocas palabras, la importancia de la corrección temprana de la anquiloglosia, porque mejora la alimentación en el niño de esta edad, ¿no? Este trabajo me parece también espectacular, ¿no? Es un trabajo donde hacen una evaluación electromiográfica de los músculos suprarrayoideos en infantes, ¿no? Durante el amamantamiento, ¿no? Durante la lactancia, ¿no? Entonces, encuentran que como conclusión, ¿no? Que existe una mayor actividad muscular, ¿no? Un mayor grado de contracción muscular en aquellos niños que requieren de frenectomía, ¿no? Acá también me parece un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Porque acá lo que hacen es extirpar frenillos en un grupo de niños, son pocos niños, son 8 niños, ¿no? Sí. A los cuales les hacen la corrección quirúrgica de la anquiloglosia, pero estos frenillos los envían a patología para ver en realidad cuál es el contenido histológico que tienen estos frenillos, ¿no? Y acá Scott ha señalado que existen frenillos musculares, frenillos fibrosos, ¿no? Pero en la práctica realmente uno retira el frenillo y no sabe qué cosa es lo que está retirando, ¿no? Entonces, sí se ve la imagen. Sí se ve la imagen. Se está viendo la imagen del trabajo de investigación, ¿no? Díganme, por favor, una señal de ustedes. ¿Se ve acá el corte histológico? Sí, sí se está viendo. Ah, perfecto, gracias, Kik. La voz también se escucha normal, ¿no? Sí, sí, también se Perfecto. escucha bien. Gracias, Kik. No, lo que pasa es que a veces recibo en el WhatsApp algún dato ¿cómo se llama? De la señorita Eliana, mi secretaria, que es muy atenta en este sentido, le llega alguna información, y como el Internet no está muy sostenido, muy estable en algunos lugares de Lima, le llega la información de que no se está escuchando, no se está viendo, pero le pregunto eso para ver si en verdad es así o es el Internet de alguna zona en particular. Entonces decía que cuando nosotros retiramos un frenillo, ¿no? Nosotros usualmente retiramos el frenillo, yo también lo hago, ¿no? Y lo desecho, ¿no? Le muestro al papá, le muestro a la mamá el tejido que se ha retirado, ¿no? Y el resultado, porque al papá, a la mamá le interesa el resultado, que el niño saque la lengua, pero en general no tenemos la costumbre de enviarlo al patólogo, ¿no? En este caso se tomaron la molestia, ¿no? El trabajo de mandar la patología y encontraron que en los niños que tenían anquiloglosia, bueno, entendiendo que para este trabajo de investigación el término anquiloglosia era la incapacidad total de la lengua para mover, y muestran la microfotografía de la figura 1 donde encuentran una gran cantidad de haces de fibras musculares, ¿no? En cambio, acá también igual en un frenillo corto, ¿no? Mientras que en los frenillos, en los cuales en los niños, perdón, en los cuales el frenillo es corto, pero la lengua no presenta anquiloglosia, porque son cosas diferentes, más bien no existe no existen esas fibras musculares, ¿no? Lo que da a entender este trabajo, aunque son pocas las muestras, de 8 pacientes no es una gran cantidad, como para generalizar este resultado, pero parecería indicar que las lenguas, los frenillos extremadamente cortos que están asociados con anquiloglosia también tienen ácidos musculares que coadyuvan a que la limitación en el desplazamiento de la lengua sea mayor, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos ya de niños más adultos, ¿no? Niños más grandes e incluso adultos, vamos a ver que el paciente, por ejemplo, cuando es sometido a la cirugía de la frenectomía y el paciente está bajo los efectos de la anestesia, uno le pide al paciente que saque la lengua, ¿no? Y el niño saca la lengua y saca la lengua normal, ¿no? Porque la anestesia rompe ¿cómo se llama? La memoria de los músculos, ¿no? Rompe la memoria muscular. Y cuando pasa el efecto de la anestesia y el chico va a su casa y pasa la anestesia, pues el efecto de la anestesia, el papá, la mamá le dice, a ver, hijito, saca la lengua, y el niño no saca nada de la lengua, ¿no? Y cuando viene la consulta a los 3, 4 días, el papá nos pregunta preocupado, dice, pero ¿por qué si ya lo operó y no saca la lengua, no? Y es que la lengua pues tiene memoria muscular, tiene una memoria. Y esos músculos que tienen memoria tienden a volver a su posición original, es decir, que la lengua sigue moviéndose de la misma manera antes y después del frenillo, a menos
que, estoy hablando de niños más grandes, a menos que reciba un reentrenamiento a cargo del foniatra, del terapista del lenguaje, ¿no? Por eso que en algunos de los primeros trabajos de investigación que mostré, hablaban del reentrenamiento muscular en niños para que desarrollen un buen hábito de amamantamiento, ¿no? Porque al parecer, si ellos han nacido con un frenillo corto y no han tenido ese entrenamiento, el hecho de que les corten el frenillo no va a hacer de que automáticamente comiencen a succionar, ¿no? Es decir, definitivamente hay una memoria muscular en los músculos de la lengua, valga la redundancia, que es necesario tomarlos en cuenta, ¿no? Y parecería ser, si partimos de ese supuesto, este trabajo está mostrando que en las lenguas con frenillos musculares van a tener que seguir necesariamente un reentrenamiento o un trabajo por parte del foniatra, que en el Perú le llamamos, ¿cómo se llama? Le llamamos terapista del lenguaje, ¿no? Que es la misma persona, ¿no? Entonces acá abajo está el resumen de este trabajo, donde muestra que los pacientes con anquiloglosia, y ojo que el término anquiloglosia aquí está refiriéndose solamente a los niños que tienen impedimento para sacar absolutamente la lengua, ¿no? Presentan, ¿cómo se llama? Fibras de haces musculares, igual que los niños que son extremadamente cortos, ¿no? En cambio, aquellos que tienen solamente un cordón fibroso en la parte anterior que fija la punta de la lengua a la carúncula de las glándulas sublinguales, ¿no? Esos frenillos no van a tener un contenido de haces musculares, ¿no? Es un trabajo del año 2018, ¿no? Donde habla de la tendencia para la posición de la lengua durante el llanto, ¿no? En infantes con y sin alteración del frenillo lingual, ¿no? Entonces, lo que muestran en pocas palabras aquí es que los niños al momento de llorar, ¿no? Que tienen frenillo corto, o la lengua se parte en dos, ¿no? O la lengua asume una forma alargada, por eso que le llaman lengua de corbata, o simplemente la lengua se desvía hacia uno de los lados cuando el niño llora. Y esos son indicadores objetivos, ¿no? Que debemos de hacer algo por el bien de ese frenillo. Esta es la clasificación más utilizada, no es la más popular, no es la mejor, pero es la más utilizada, la de Kotlow, que parte del supuesto que todos son anquilosis, ¿no? Todos son anquiloglosia, mejor dicho, ¿no? Pero unas son anquiloglosias más leves y otras son anquiloglosias más severas, ¿no? Entonces acá, esta clasificación es la que usan muchísimo los odontopediatras, pero como digo, no existe una clasificación universal para eso, ¿no? Pero de todas maneras deberíamos de tratar de utilizar algunas de ellas. En el caso, por ejemplo, para tener un parámetro objetivo, la lengua que aparece abajo a la derecha es de un niño que tendría una anquiloglosia clase 4, ¿no? La lengua no sale ¿cómo se llama? Del piso de la boca porque es tan corto el frenillo que la lengua la corta en dos, ¿no? Este es un protocolo, ¿no? De uno de los varios protocolos. Ese es uno de los que se lo voy a compartir por el WhatsApp, ¿no? En donde establece un score, ¿no? Una numeración, ¿no? Un valor numérico para cada uno de las características clínicas que tiene el paciente. Hay una evaluación anatomofuncional y hay una evaluación funcional, ¿no? Para que de acuerdo a la característica que tiene ese niño en particular, por ejemplo, en cuanto a postura en reposo, si tiene los labios juntos, entreabiertos o fijos, ¿no? Le vamos a colocar un valor, ¿no? Y igualmente en cada uno de los otros valores, otras características, como dice tendencia al posicionamiento o la posición de la lengua durante el llanto, ¿no? Y también de qué posición toma la lengua, si la lengua se queda abajo, si la lengua tiene limitación para salir, si la lengua la llega a levantar, porque esto es durante el llanto, ¿no? Y también se le asigna un valor, ¿no? También la forma de la punta de la lengua, ¿no? Cuando el niño la levanta, y es muy gráfico porque son fotografías, ¿no? Y así cada una de las características de la lengua, el grosor del frenillo, la fijación del frenillo a la base de la lengua, al vientre de la lengua, la fijación del frenillo a la salida de la boca, ¿no? Y así, ¿no? Y después hay una segunda parte que le llaman una evaluación, protocolo de evaluación de frenillo de la lengua con score para bebé, y la segunda parte de evaluación de la succión en la nutrición, ¿no? Y también de acuerdo al número de succiones que tiene el niño, si muerde o no la mamila, el estadio de la lengua durante la succión, es decir,
cada una de las características objetivas que podemos verla en la boca del niño y que simplemente marcamos en el cuadro que corresponde y finalmente nos va a dar un score, es decir, nos va a dar un valor y de acuerdo al valor final que sale en cada uno de los dos aspectos nos va a justificar o no justificar la frenectomía en este niño. Entonces eso tampoco quiere decir que es absoluto, son herramientas que nosotros podemos tener a la mano, más aún si trabajamos en un lugar donde frecuentemente vemos niños, ¿no? Ya cuando esto sucede con frecuencia, ya nuestro ojo se acostumbra y automáticamente vamos estableciendo el score, ¿no? Si nuestro trabajo en recién nacidos es esporádico, tenemos que tener pues, nuestra cartilla, nuestra ficha, ¿no? Se llama tabla de cotejo, ¿no? Nuestra tabla de cotejo para poder cuantificar, ¿no? Darle el score, o sea, darle el valor y tener un parámetro objetivo para poder justificar o no la cirugía, ¿no? Estos tiempos de tanto reclamo, de tantas quejas, tenemos que tener parámetros objetivos para incorporarlos, para colocarlos dentro del consentimiento informado, ¿no? Esta es una tesis, en realidad una tesis doctoral, ¿no? De una doctora en Brasil en 2019, donde compara dos protocolos para el diagnóstico de anquiloglosia. El anterior es un protocolo, ¿no? Es decir, compara dos protocolos y llega a la conclusión, ¿no? Acá están los dos protocolos, ¿no? La anquiloglosia es la revisión de Gottlob, que les mostré hace un rato en la más universal, y la compara con el protocolo que les mostré, con la ficha que les mostré, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que quiere ver es si existe una diferencia significativa en el resultado final, ¿no? Y en la decisión final para un grupo de niños a los cuales se les aplicó, en ambos casos, por diferentes grupos de investigadores, ¿no? De profesionales, cada una de las tablas, ¿no? Entonces, lo que ha determinado aquí es que ambos protocolos fueron concordantes, quiere decir, que podríamos utilizar o uno u otro y ambos tienen un valor similar, ¿no? Uno es más práctico, el otro es quizá un poco más académico y nos sirve más cuando nosotros recién estamos empezando en la profesión y de pronto todavía queremos algo mucho más contundente, ¿no? O de repente